Estamos con mi querida amiga Itzen Can, que visita la Ciudad de México, y pues para mí es un honor compartir con ella estos días que hemos convivido, estas pláticas, que además deseo compartir con el público que escuche y que vea esta entrevista. Hola Itzen. Gracias, hola Ana Luisa, ¿qué tal? Bueno, pues como muchos sabemos, una de tus funciones o de tus actividades es la decodificación de la simbología maya. Entiendo que esto lo haces a partir de contactos que tienes con entidades no terrestres, llámese de otra dimensión, quizá de otro planeta, pero pues quién mejor que tú para que nos platiques. A ver, Itzen, ¿tú de dónde recibes información para decodificar simbología maya? Mira, en primer lugar, básicamente, aunque parezca increíble, son recuerdos. Yo desde que llego al lugar en el que me he especializado y que me dedico a decodificar su simbología en Palenque, desde que llego a ese lugar siento una familiaridad muy grande con el lugar, una conexión muy fuerte. Mira, empieza en base a experiencias que he tenido desde niña, experiencias paranormales, experiencias raras, avistamientos también de naves, experiencias con hermanos cósmicos, muchas, todo el tiempo, de manera cotidiana. Un gran amor que yo siento desde niña por todo lo maya, por las zonas arqueológicas. Todo lo menciono porque todo tiene relación, todo en realidad se conjuntó para llevarme a mí a toda esta investigación. Y de manera directa las experiencias con los hermanos cósmicos, hermanos espirituales, hermanos de luz, en que ellos propician de una u otra manera el que yo vaya a las zonas arqueológicas y me guían para que yo sienta la necesidad y el impulso de empezar a hacer esa investigación, a decodificar toda la simbología. Entonces yo voy a los 15 años a la zona arqueológica de Palenque y ahí empiezo yo a recibir mucha información. Te comentaba, empiezan como recuerdos. Yo recuerdo muchas cosas, me es muy familiar la zona específica de Palenque, esa zona maya Atlante. Me es muy familiar, me son familiares toda la simbología que hay ahí, todos los grabados. Tengo esa como facilidad para poderlos decodificar, para poderlos interpretar. Y digo facilidad como recuerdos, lo recuerdo porque yo no tengo conocimientos académicos, no soy arqueóloga, nadie me ha enseñado a decodificar. Entonces son recuerdos del pasado realmente, de que en otro tiempo yo viví en ese lugar, yo estuve dentro de esos templos, tuve todo ese conocimiento, supe lo que esa simbología habla, todo ese conocimiento que encierra toda esa simbología, lo conocí y entonces se puede decir que ahora nada más lo estoy recordando. Claro que intervienen los hermanos con su guía, ¿no? que me ayudan y me van dando como pistas o tips de qué es lo que debo de buscar, qué zona arqueológica debo de ver o qué símbolo debo de revisar o con cuál otro se relaciona, pero te digo, básicamente son recuerdos, yo recuerdo, tengo esa facilidad de poder decodificar. ¿Por qué usas el término Maya Atlante? ¿Qué tienen que ver los mayas con el mítico continente de la Atlántida? Sí, importante esa pregunta. Lo que pasa es que digo Maya Atlante porque en nuestra época actual se conoce como Maya, pero en el tiempo, hace más de 10,000 años, toda esa zona perteneció a lo que nosotros llamamos, dentro de la mitología o de leyendas, sobre todo las griegas, lo que fue la Atlántida, el Imperio Atlante, todo lo maya, esa zona de Palenque, mucha gente no lo sabe, la zona de Chiapas, toda la zona maya perteneció a lo que fue el Imperio Atlante. Entonces yo utilizo el concepto, el término conjunto Maya-Atlante para que la gente se vaya familiarizando, que nos vayamos acostumbrando a que eso fue lo mismo. Y de hecho los grabados que están actualmente en esas zonas mayas, pues lo hicieron atlantes, lo hicieron gente atlante
aunque no lo puedan creer, que digan que no corresponda con el tiempo, pero así es. Ya sabemos que las dataciones con el carbono 14 no son muy precisas, que digamos, pero realmente son muy antiguos. Todos esos grabados traen conocimiento muy antiguo y su importancia es precisamente por tener esa antigüedad, porque nos hablan, todo el conocimiento que encierran, nos hablan de aquella época Atlante y más atrás todavía. Y decodificarlos ha sido maravilloso. El que la gente sepa todo lo que tienen, todo el conocimiento que contienen es maravilloso y muy importante, porque es conocer nuestro origen, de dónde provenimos, nuestra esencia. Habla ahí de los hermanos cósmicos, la relación que tienen con nosotros, la realidad de nuestra historia, una prehistoria, más bien para ubicarnos en el tiempo, como una realidad grabado tal cual como hechos históricos. Nos habla de Lemuria, nos habla de Atlántida, nos habla de conocimientos que creemos que son mitología y no es así. Y por ejemplo, nosotros, ¿de qué nos serviría recordar que tenemos un origen atlante? ¿Qué beneficio tiene esto? Sí, muy importante, Ana Luisa, porque hay una frase que a mí me encanta y que dice que para conocer nuestro futuro hay que mirar en nuestro pasado. Y eso es muy interesante, mirar atrás para ver hacia adelante, poder ver hacia adelante. Nosotros, primero que nada, buscas en tu pasado y aprendes o conoces mejor lo que eres, lo que somos como seres humanos, la antigüedad que tenemos, la trascendencia que tenemos, la trascendencia que ha tenido la vida, lo que han intervenido los hermanos cósmicos en todo esto, pero muy importante es por saber lo que nos depara en el futuro. El tiempo lineal en el cosmos no existe lo que es un pasado, presente y futuro. La vida se vive en un hoy de manera paralela. Entonces nosotros en este mundo físico que manejamos el tiempo lineal, el mirar en nuestro pasado nos ayuda a conocer lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, lo que nos depara el futuro, lo que podríamos hacer, hacia dónde vamos. Entonces por eso es tan importante, aparte de conocer nuestra esencia, de conocer nuestro origen y la relación que tienen los hermanos cósmicos, conocer nuestra verdadera historia, aparte de todo eso, es porque conforme vas metiéndote a conocer en el pasado, mirando hacia atrás, vas comprendiendo tu futuro. ¿Por qué encriptar el conocimiento? ¿Por qué dejarlo oculto o semioculto para que alguien llegue, lo descifre y nos los explique? ¿Por qué no plasmarlo abiertamente? Porque venían tiempos de oscuridad cuando se tenía todo ese conocimiento grandioso, pues digamos que al público casi en general. Llegaron tiempos de decadencia, la vida es cíclica, hay tiempos de épocas doradas y tiempos ya de desastres y de renovación de la vida. Entonces llegó para esa época el tiempo de renovación. El cierre de ciclo se iba a dar con luchas, guerras, como siempre se ha dado, y se iban a dar catástrofes también naturales. Entonces era cuando se iba a dar lo del hundimiento de la Atlántida. Todo esto lo saben de antemano los sacerdotes, que eran los que manejaban el conocimiento y que lo impartían como maestros. Entonces lo saben de antemano y lo esconden, número uno, para que no sea destruido, porque sabían que vendría un tiempo de oscuridad grande, un lapso grande de oscuridad, y que la oscuridad, los seres de oscuridad, las fuerzas contrarias, que siempre han existido, iban a tratar de destruir todo eso. Así es como, por ejemplo, llegan los españoles y queman, ¿no? Hacen tanta quema de tanto libro con tanto conocimiento o códices. Y otras cosas, ¿no? Se destruyeron también altares, se destruyeron muchos grabados, en fin. Entonces, por una parte se esconde el conocimiento y por otra parte también la codificación fue porque no debía de ser para todo mundo o para cualquiera ese conocimiento tan importante, tan profundo, porque podría ser malinterpretado y manipulado.
Entonces por eso es que número 1 se codifica y número 2 se esconde. La codificación también serviría para que en el futuro, en este tiempo precisamente que empezamos a vivir, se ubicara, se comprendiera la grandeza de las mentes de aquel tiempo, la gran evolución que tenían, que se cree que eran prehistóricos y que no tenían avances o que eran, no sé, primitivos simplemente, retrógradas, en fin, que no tenían ni mucho conocimiento, ni tenían gran tecnología, ni grandes capacidades. Entonces, la codificación es una prueba de que sí tenían gran tecnología, de que sí tenían grandes capacidades, gran conocimiento, porque la prueba son esos grabados, la prueba son esas lápidas, la prueba son las pirámides, cómo fue que lo hicieron. Entonces, por otra parte, la codificación iba a servir para que en el futuro, en este tiempo actual, nos hiciéramos la pregunta de cómo fue que pudieron codificar todo eso y quién fue el que lo codificó. Ajá. Porque está hecho de una manera mágica, hermosa, maravillosa. Y la gente se va a dar cuenta cuando al irlo decodificando se muestre todo el conocimiento que contiene toda esa simbología maravillosa. Entonces fue por todas esas razones, para que no existiera la manipulación, la tergiversación, por eso es que se codificó. Y porque estaba programado que para hasta cierto tiempo en que la humanidad tuviera un grado de despertar, que es el que tenemos ya en la actualidad, hasta entonces se decodificara todo aquello, se diera como que la liberación, se rompieran los sellos, que es lo que llaman en la Biblia, el que se rompen los sellos de los libros sagrados. Es lo mismo, ¿no? Se da la oportunidad para que se libere ya todo ese conocimiento que se ha decodificado. Mencionaste pirámides y lápidas. Por ejemplo, de las pirámides, ¿qué conocimiento tienes respecto a su construcción y su objetivo? Porque supongo que hubo un objetivo muy preciso para esas construcciones. Bueno, el objetivo de las pirámides tienen varias razones, pero energéticamente su función es básica. El de las pirámides, el manejo de la energía, la captación de la energía. Las pirámides se sabe que son como antenas que canalizan la energía y que la filtran hacia la Tierra, equilibran la energía del planeta. ¿Cómo lo hicieron? Pues se sabe también, ya que tenían el control de gravitacional, ¿no? El control de la gravedad en aquel tiempo, y manejaban los grandes bloques de piedra con el control de la gravedad. ¿De la mente? ¿Sería a través de la mente esa levitación de piedras? Levitación, pero también tenían tecnología, o sea, no nada más era la mente, sí tenían ya capacidades, desarrollos muy grandes de la mente, pero no nada más fue la mente, efectivamente tenían tecnología, grandes avances. Para poderlo hacer. Tecnológicos, sí. Y respecto a las lápidas, particularmente a la de Palenque, que es la que tú mencionas en tu libro, entiendo que fue una manera de preservar el conocimiento grabando en piedra. Sí, las lápidas, la función que tienen, y esto es muy importante que la gente lo razone, lo piense, lo medite, porque son varias, no es nada más la de Palenque digamos que es la principal, pero son varias. Las lápidas, la función que tienen con esos grabados, las lápidas maya atlantes, sobre todo las de ahí de Chiapas, es que son libros, tal cual. Cada lápida funge como una página de un libro, tal cual. Se sabe que originalmente, por ejemplo, la Biblia, el conocimiento sagrado antiguo, como la Biblia o como la Torá, y conocimiento sagrado antiguo de Egipto, hindú y de otras regiones, incluso del Popol Vuh, se sabe y está escrito en esos mismos libros que hubo un original de piedra, que fue el libro antiguo, el libro original, del cual se sacó la Biblia o la Torá, del cual se sacó el Popol Vuh. Esto está escrito, esto no es algo que yo lo haya inventado o se me ocurra. Entonces, ¿cuáles son esos libros originales? ¿Cuál es ese libro original del cual se sacó el Popol Vuh, etcétera, etcétera? Son estas lápidas, es esta lápida de Palenque. ¿Y quién la escribió? ¿Quién le grabó? ¿Cómo estuvo eso?
Mira, básicamente fueron los sacerdotes de ahí de Palenque, que son seres de mucho conocimiento, pero se centra todo esto, todo este conocimiento gira en torno de un ser en particular que se le puede llamar el Señor del Código, porque fue el encargado de transmitir este conocimiento y codificarlo. Es un ser con mucha trascendencia en este planeta, con gran importancia, y a nivel histórico también está grabado y aparece en diferentes tiempos, diferentes épocas y diferentes escritos. El propio libro sagrado antiguo, ese mismo libro quedó cubriendo el sarcófago del ser que aparentemente por los grabados, repito, no es algo que a mí se me ocurra, yo traduzco o decodifico lo que los grabados dicen. Los mismos grabados hablan de que él fue el que codificó, de que él fue el que transmitió todo ese conocimiento. Fue el ser que quedó enterrado en la tumba de Palenque bajo el Templo de las Inscripciones, que es el propio Kukulcán. Esto es algo que mucha gente no lo sabe y que también para mí es muy importante transmitirlo y que lo sepan y demostrárselo a la gente, a las personas, a los arqueólogos, etcétera. Como en los mismos grabados de la lápida hay unos símbolos que hablan de que él es el propio Kukulcán, el famoso Quetzalcóatl del que hablan los escritos antiguos. Él es el mismo ser que está enterrado, que fue enterrado en esa tumba. ¿Pacal? Pacal, exactamente, al que se conoce como Pacal. Él es el famoso Quetzalcóatl, Kukulcán, del gran dios del que se habla, el dios creador. Es por eso la importancia que se le debe de dar a ese ser, a esa tumba, a esa lápida. Los mismos indios Hopi lo hablan, lo mencionan, que su dios o el ser que les transmitió todo su conocimiento, tal como se sabe de Quetzalcóatl, que fue el que transmitió todo el conocimiento, de todo, astronomía, en fin, de todo, agricultura, de todo, grandes conocimientos para la humanidad. Los propios Hopi te lo confirman, de que el ser que les transmitió su conocimiento les dejó grabado en lápidas de piedra todo ese conocimiento y que cortó, arrancó. Esto es algo que a mí me encanta y es un detalle muy especial, muy particular, que arrancó una esquina de un pedazo, se llevó de una de las lápidas de piedra antes de partir, y les dijo que eso lo hacía porque iba a ser una prueba que él iba a traer para que lo reconocieran en el futuro, después de muchos años, que lo reconocieran cuando él regresara. Y curiosamente, casualmente, a la lápida de Palenque, cuando la encontraron, le hacía falta una de las esquinas. ¿Como una señal? Sí. Oh, ¿y esa esquina dónde estará? Se supone que se la llevó el propio Quetzalcóatl, porque parte de lo grabado en la misma simbología de la lápida y en otras no nada más en la lápida, también por ejemplo en el importantísimo calendario mal llamado azteca, en el disco solar, también ahí está grabado como si fuera una profecía que para el quinto sol, el tiempo del quinto sol, la era del quinto sol, que es a la que entramos ya, iba a regresar. Se esperaba que regresara el famosísimo Kukulcán o Quetzalcóatl, el creador, el dios creador, o también llamado el Señor del Código. Y se supone que él tiene que traer esa parte faltante para comprobar que él es el que les dejó aquel ser que vivió aquí en la tierra, que convivió con todos nosotros, que transmitió todo ese conocimiento, que fue el que decodificó ese conocimiento, que por él se crearon esas lápidas, esos libros originales sagrados, esos libros de piedra, y él trae como prueba se supone, eso está grabado y eso dicen las tradiciones, que él debe de traer esa pieza faltante. Este regreso hipotético de Quetzalcóatl tan mencionado en estas épocas, ¿es equiparable a la segunda venida de Cristo que se menciona en el catolicismo? Sí, es lo mismo. Ese paralelismo es porque están hablando del mismo ser. Incluso
vámonos con Jesucristo directamente a la Biblia. En la propia Biblia, en el Génesis, cuando están hablando con Abraham, el Dios, llámesele de diferentes maneras, como se le llame, que está hablando con Abraham y que le transmite todo el conocimiento, ahí mismo está escrito en la Biblia y en la Torá, que dice que ese conocimiento sagrado, el Dios lo transmitió y quedó plasmado en lápidas de piedra, que dio la orden de que fueran recubiertas con cal, o sea, el estuco tal cual están y fueron encontradas los grabados mayas, las lápidas mayas, por ejemplo, la lápida de Pacal y las lápidas de otros templos hay en Palenque. Pero en este caso de Pacal hay un cuerpo, hay restos, ¿no? Bueno, sí, fue encontrado su cuerpo, que pertenece a su tercera bajada. El cuerpo que se conoce como Pacal, que no sé ya en qué lugar esté, era el esqueleto propiamente, y no sé en qué lugar estará a estas alturas, pero correspondía a su tercera bajada, lo que le llaman los escritos antiguos la tercera bajada, es decir, su tercera encarnación, que corresponde a la era del Leo, que viene siendo la época Atlante, tiempo en el que se le conoció como Kukulcán o como Rey Tritón. Corresponde a esa época ese cuerpo que fue encontrado. Por eso en los grabados mayas hay tantos motivos marinos, caracolas. Así es, porque él era el Tritón, el famoso rey marino anfibio. ¿Por qué? Porque era tanto rey en la tierra y rey de los mares, ¿no? El famosísimo Tritón. Por eso es que tiene, por ejemplo, en Teotihuacán, en el templo de Quetzalcóatl, maravillosa pirámide, ahí se puede ver, se puede decodificar precisamente que habla de esta tercera bajada, este tercer tiempo, y tanto a simbología marina, precisamente por hacer referencia a ese rey Tritón o rey Atlante, y además la simbología del felino, porque hacía referencia a que era la época del Leo, la época que correspondía al tercer sol. ¿Esta referencia de felinos tiene relación con la Esfinge de Egipto? Totalmente. La Esfinge fue hecha en el tiempo del tercer sol, en la época del Leo, y por eso es que tiene que ver con el felino, aunque se sabe que es mezcla de varios seres. ¿Por qué? Porque encierra conocimiento toda esa simbología de las 4 eras o 5 eras, los 5 soles, precisamente Leo, Escorpio, Virgo, Tauro, etcétera. Todo eso encierra la Esfinge, pero fue hecha precisamente la Esfinge por los atlantes, que salieron antes, mucho tiempo antes de que se hundiera la Atlántida, es decir, 12,000 años, por ejemplo, atrás, hace unos 12,000 años, 13,000 años, que fue construida la Esfinge y correspondía a la época del Leo. Por eso sí tiene relación con el felino. Ahora bien, hablando de este ser tan grandioso como tú lo mencionas, que conocemos como Pacal en la tumba, o también como Quetzalcóatl, como Kukulcán, en realidad estaríamos hablando de una esencia, de una fuerza encarnada, ¿no? Así es. ¿Cuántas veces este ser maravilloso ha encarnado aquí en la Tierra? Se sabe que 9. Se sabe que 9, no es algo que yo lo haya inventado, está grabado en diferentes escritos antiguos, no nada más mayas, también de diferentes culturas, también como la egipcia, también como la hindú. Por ejemplo, aunque mucha gente no lo crea, pero es verdad, es algo que ha surgido a través de tantos años de mi investigación, el hecho de que es el mismo, por ejemplo, en la cultura y la filosofía hindú, es el mismo Vishnu, es la misma esencia de Vishnu, que ellos le llaman que tuvo 9 avatares, es decir, 9 encarnaciones. Igualmente, en la tumba de Palenque se descubrieron que alrededor tenía grabados lo que le llamaban los 9 señores de la noche. Se vuelven a repetir 9, son 9 encarnaciones. Y
se supone por todos los escritos antiguos que la novena fue la que le llamamos Jesucristo, esa personalidad. ¿Y la primera cómo lo conocíamos? En los escritos sagrados egipcios me parece que corresponde a lo que es Amón. Y se le conoció también como Juno, encarnado en Lemuria. Entonces ya encarnó 9 veces. Sí. ¿Esperamos que regrese? Esperamos que regrese, no precisamente a encarnar, no precisamente, es decir, no a nacer precisamente, eso no está muy claro. Se supone que él nada más va a llegar, va a venir como un ser cósmico, va a descender, se va a presentar, tal cual. Eso es hasta ahorita lo que se ha podido decodificar, lo que está grabado. No está marcado como que vaya a renacer, por lo tanto no sería una 10ª reencarnación. Nada más dice volverá, se presentará. Entonces es probable que se presente como ser cósmico con su esencia cósmica, quizá con un cuerpo aparente, una imagen aparente, pero con su propia esencia cósmica, no con cuerpo físico de que haya renacido y tenga que transcurrir todo el proceso desde niño, ¿no? De infancia, como los seres humanos. Esta esencia, ¿qué personalidad tenía o cómo se le conocía en los tiempos atlantes, que son tus recuerdos? Es que ha tenido 1000 nombres, Él precisamente en el tiempo de Jesucristo, cuando él le preguntaban quién era, el decir Jesús no era Jesús, él decía Jesús, eso es lo que significa yo soy, él decía yo soy el que soy. Porque era ya no dar un nombre más por tantos nombres que se le han dado a través de toda la historia. Él hacía referencia a su esencia nada más como yo soy el que soy. Y entonces en las culturas más antiguas, las culturas indígenas, no le ponían nombre. Le decían el innombrable o en fin, a lo que era su esencia. Y todos los nombres que se le pusieron, tantos nombres que hay, eran en realidad adjetivos haciendo referencia a sus cualidades, a características de su personalidad. Entonces le puedes encontrar, como lo mencionamos hace rato, como Ra, lo puedes encontrar como el señor del código, lo puedes encontrar como el creador. En los escritos mayas se le conoce también como un Alye o el portador de las semillas. ¿Por qué? Porque él fue el que trajo el gen de la semilla cósmica para crear a los seres humanos tal cual como ser sapiente, ¿no? Ya hablando de este tema, que es la semilla de la vida, es decir, nuestro origen como especie humana, ¿qué información tienes al respecto? Exactamente, ¿qué sabes? Aparte que llegó en una semilla, ¿hubo alguna intervención de otros seres? ¿Cómo estuvo? Sí, mira, grabado está en la lápida de Pacal, de Cuculcán, y grabado está en otras lápidas de otros templos de ahí de Palenque. Por ejemplo, en el templo de la cruz foliada habla precisamente, esa cruz foliada es nada más que el árbol de la vida, nada menos, y es donde habla de la creación del hombre. Decodificando, parte de mi trabajo ha sido decodificar esa lápida, y al decodificar esa lápida se ve tal cual un ser cósmico que viene descendiendo y se va a posar sobre el árbol de la vida, la cruz foliada, pero se ve tal cual en otro nivel más profundo, en un nivel de decodificación más profundo, se ve que es un ser cósmico, o sea, un cosmonauta. Se ve tal cual que va descendiendo, se ve que tiene unas extensiones en los brazos, como a manera de brazos, pero no son manos, pero se ve que está manipulando la genética en el árbol de la vida. Ese árbol de la vida, esa cruz foliada, es como una planta de maíz, y en lugar de mazorcas se ven las cabezas de seres humanos, o sea que nos está hablando del árbol de la vida, de la genética humana. Todo esto está grabado, está la evidencia, la prueba grabada en piedra ahí en Palenque.